Sean todos bienvenidos de nueva cuenta a mi canal, La Manzana del Edén. El presente video es el cuarto de una serie de entregas que buscan explicar de manera breve y concisa la historia de México. Toca hablar sobre México independiente, invasiones extranjeras y la reforma. Antes de comenzar no olvides dar like, dejar comentario y compartir este video. 4. México independiente. Los primeros años. El nuevo gobierno que sustituyó al que ejercían los virreyes, estuvo encabezado por Agustín de Iturbide, quien fue regente del gobierno provisional y, más tarde, declarado emperador de México con el nombre de Agustín I. Desafortunadamente para él, su mandato solo duró 10 meses, pues fue obligado a abdicar. Esto es, a renunciar al trono. Después de este fallido primer imperio, el Congreso votó a favor de una república federal como forma de gobierno para el país. Fue entonces cuando se promulgó la primera Constitución de México independiente en 1824 y se eligió a Guadalupe Victoria como primer presidente constitucional. Intervenciones extranjeras. Dos han sido los momentos en los que la historia registra la intervención de otros países en los asuntos nacionales. Y en las dos ocasiones nuestro país tuvo que luchar militarmente para defenderse. En 1847, la intervención americana. Y en 1862, la intervención francesa. La intervención americana. Al proclamar Texas su independencia, 1835, Santa Anna fue obligado a firmar el Tratado de Velasco, donde se reconocía la independencia de ese estado. El gobierno de México no reconoció el tratado y desconoció la independencia de Texas, pero surgió otro conflicto. Francia exigía el pago de indemnizaciones a ciudadanos franceses que vivían en nuestro territorio por daños sufridos en sus propiedades. Como el gobierno mexicano se negó a reconocer la deuda, los franceses atacaron el puerto de Veracruz exigiendo el pago. A este acontecimiento se le conoce como la Guerra de los Pasteles. Cuando Estados Unidos se anexa a Texas, el gobierno mexicano no estuvo de acuerdo y le declara la guerra. Los estadounidenses invaden el territorio mexicano y en 1846, al mando del general Zacarías Taylor, triunfan en Monterrey. Mientras tanto, por vía marítima, se da la invasión de Veracruz al mando del general Scott, quien enfila hacia la Ciudad de México, pues ese era su objetivo. El 13 de septiembre de 1847 atacan el castillo de Chapultepec y, tras una férrea defensa de los cadetes del colegio militar, a los que se les conoce como los niños héroes, los estadounidenses se apoderan de Chapultepec. El 2 de febrero de 1848 se firmó el Tratado de Guadalupe Hidalgo, mediante el cual se da por terminada la guerra. Las tristes consecuencias de este conflicto se manifestaron con la cesión que México hizo a Estados Unidos de los territorios de Texas, Nuevo México, Arizona y Alta California. Posteriormente, 1853, y para evitar un nuevo conflicto armado, México le vende al vecino país el territorio conocido como la Mesilla. La Reforma. Durante la segunda mitad del siglo XIX, la sociedad pensante del país se había polarizado en dos grandes grupos: los liberales y los conservadores. Eran liberales, las personas que estaban dispuestas a cambiar las estructuras sociales, económicas, políticas y religiosas, para convertir a México en un país moderno. Y eran conservadores, los que deseaban mantener al país sin cambios. Juan Álvarez e Ignacio Comonfort encabezaron el Plan de Ayutla, mediante el cual destituían de la presidencia de la República al general Antonio López de Santa Anna. Este acontecimiento permitió que, a partir de entonces, comenzara la era de los gobiernos liberales, al ser designado el general Álvarez como presidente interino. Meses después, fue sustituido por Ignacio Comonfort. Durante estos primeros gobiernos liberales se promulgaron algunas leyes, las leyes de reforma, que provocaron fuertes reacciones de los conservadores. Casi de inmediato, se organizaron varios movimientos armados exigiendo con ellos la anulación de esas leyes que, si no se echaban por tierra, pasarían a formar parte de la Constitución de 1857, que era de tendencia liberal. Al promulgarse esta nueva constitución, los conflictos entre liberales y conservadores se hicieron más fuertes. El ambiente de crisis llevó al país al inevitable estallido de una nueva guerra. Los sucesos se presentaron de la siguiente manera. Félix Zuloaga, general conservador, se levanta en armas.
Ignacio Comonfort, presidente del país, renuncia a su cargo. El sublevado Zuloaga asume el cargo de presidente de México. Y Benito Juárez, presidente de la Suprema Corte, se proclama presidente de jure, pues la Constitución establecía que a falta del titular del Ejecutivo, el presidente de la Suprema Corte asumiría el poder. De esta manera, la República tenía dos presidentes. Uno de facto, de hecho, el conservador Zuloaga. Y otro de jure, de derecho, el liberal Benito Juárez. Como puede entenderse, el conflicto armado era inevitable. La Guerra de Reforma, también conocida como Guerra de los 3 años, 1858-1860, tenía como objetivo decidir cuál de los dos gobiernos, el liberal o el conservador, habría de dirigir al país. La Iglesia Católica Mexicana participó de manera muy activa en este conflicto, pues las leyes de reforma que los liberales acababan de promulgar lastimaban seriamente los intereses de esa institución. Nacionalización de los bienes eclesiásticos. Secularización de los cementerios. Separación de la Iglesia y el Estado. Creación del registro civil. El triunfo final fue de los liberales. La Constitución de 1857, incluyendo las leyes de reforma, comenzó a tener vigencia. Y Benito Juárez, indio oaxaqueño zapoteca de pura cepa, quedó como presidente de México. Esto es todo referente a México independiente. Invasiones extranjeras y la reforma. No olvides dar like, dejar comentario y suscribirte al canal. Nos vemos pronto.